Esta semana he leído un artículo interesante de un teólogo laico norteamericano, John Grondelski. Este teólogo se confiesa, dice él, cansado e incluso muchas veces enfadado con los que asumen como inevitable el declive de la Iglesia. Habla naturalmente de su país, pero posiblemente se puede extender a otras naciones, aunque él dice que no en todos los sitios ese declive es igual, aunque no lo nombra. Por ejemplo, está el caso de África, que no tiene nada que ver con lo que sucede en el resto. Grondelski, cuando habla de esto, divide a los que aceptan el declive de la Iglesia en dos grupos. Los pasivos, los que se limitan a constatar números que año tras año van empeorando y no hacen nada, y los activos, que son los que incluso colaboran de alguna manera a que ese declive sea cada vez más pronunciado. Y escribe en su artículo este teólogo: en el mundo real, cuando tu organización se reduce un 68% de 1981 a 2024, despides al equipo de gestión responsable de este logro, lo dice con ironía, desechas su visión y comienzas de nuevo. Y en cambio, sigue diciendo Grondelski, siguen gobernando la Iglesia nonagenarios jubilados, son palabras suyas, aún convencidos de que su renovación fue correcta. La situación no es única de Estados Unidos. Por ejemplo, en España, al principio de la década de los 60, cuando comenzaba el Concilio Vaticano II, había en los seminarios españoles, seminarios diocesanos, más de 7.000 seminaristas. 10 años después, habían bajado a 1.500. Hoy no llegan a 1.000 en este momento en los seminarios españoles, incluidos aquellos que proceden de los seminarios neocatecumenales. Es una situación que merece la pena reflexionar sobre ella. También esta semana he leído un artículo publicado en la agencia de noticias norteamericana AP News de un periodista no necesariamente católico, no sé de qué confesión será, pero que ha hecho un reportaje sobre la evolución de la Iglesia en Estados Unidos en el último tiempo, Tim Sullivan. Este periodista Sullivan parte de un hecho concreto, una parroquia en el estado de Wisconsin. En esta parroquia, llevada durante, dice él, 40 años por liberales, han llegado unos nuevos sacerdotes jóvenes y que son conservadores. La música ha cambiado, ahora es música gregoriana en latín durante las misas. Las homilías han cambiado, por ejemplo, se habla mucho más de la necesidad de la confesión, también de la misericordia de Dios, pero unido al perdón. Y, dice, se habla de la vida eterna, del cielo, del infierno. Y eso ha provocado en algunos de los feligreses una auténtica conmoción. Pero, sin embargo, esa revolución, después de 40 años de una línea liberal a una línea conservadora, está atrayendo a más feligreses. Y dice el periodista, el señor Sullivan, que esto no es un caso excepcional, sino que está ocurriendo en muchos otros sitios de Estados Unidos. Escribe lo siguiente: generaciones de católicos estadounidenses están dando paso a conservadores religiosos que creen que el cambio ha torcido la Iglesia. Los sacerdotes liberales que dominaron la Iglesia estadounidense en los años posteriores al Vaticano II tienen ahora entre 70 y 80 años. Muchos que están jubilados, algunos han muerto. Los sacerdotes más jóvenes, según muestran las encuestas, son mucho más conservadores. También esta semana, siguiendo siempre con Estados Unidos, ha habido unas declaraciones del cardenal Cuppi de Chicago. El cardenal Cuppi, que ha hablado, entre otras cosas, de la situación de la Iglesia, de la renovación posconciliar, y ha dicho que es un ejemplo y una referencia de cómo se ha hecho y de cómo se debe seguir haciendo esa renovación, un libro que escribió el cardenal Lulan en el año 1974.
Han pasado 50 años y todavía sigue proponiendo el cardenal Cupich como modelo un libro que entonces era original y revolucionario, pero que su aplicación ha dado paso a esto que estamos viviendo ahora. Le está dando la razón a lo que decía Grondelsky sobre los nonagenarios que siguen al frente de la Iglesia, aunque Cupich no tiene todavía 90 años. También esta semana, y siempre siguiendo en Estados Unidos, se ha sabido una noticia terrible. Con el permiso de un juez, la policía ha entrado en todas las oficinas de la diócesis de St. Louis para investigar una presunta trama de tráfico de menores para abusos sexuales. No ya que un cura abusado, sino una trama consentida, por lo menos, por la propia diócesis. Y están revisando y poniendo patas arriba todos los documentos de la diócesis. Esto surge a raíz de una denuncia contra un sacerdote, ahora mismo todavía pendiente de juicio, que habría abusado de un adolescente en la década de los 70. Es decir, también han pasado muchísimos años, pero justo en esa década, cuando ya se estaba aplicando el Concilio Vaticano II, es cuando se produce una liberalización en las normas morales, no oficialmente, pero sí en la práctica. Decir que la aplicación del Concilio Vaticano II ha favorecido la pederastia me parece injusto, pero constatar que efectivamente en algunos sitios, por lo menos, al relajarse las exigencias morales, se ha producido un aumento de la pederastia, no es que antes no existiera, sino que se ha producido y que la mayor parte de los actos cometidos en abuso de menores tienen lugar en esos años. Eso simplemente es una realidad. No es un secreto que, no voy a decir la diócesis, pero bueno, es una diócesis muy conocida que hoy tiene un cardenal al frente, aunque de la época en que voy a hablar, este señor no estaba al frente de esa diócesis. Esa diócesis organizó una casa, una especie de casa de acogida para seminaristas que habían sido expulsados de seminarios colombianos, y la casa estaba también en Colombia, que habían sido expulsados de seminarios colombianos por ser homosexuales ejercientes y que después los traían con su visado a Estados Unidos y los distribuían en distintos seminarios de la diócesis. Unos años más tarde, cuando el asunto estalló, cerraron esa casa en Colombia. Pero esto ha existido y si no, hay que recordar lo que ha pasado, por ejemplo, con el obispo de Buffalo en el norte del estado de Nueva York. Insistir hoy en aplicar los mismos métodos que se aplicaron hace 50 años es lo más oportuno. No habría que preguntarse si cosas que se desecharon quizá se desperdiciaron porque todavía podían ser útiles y pueden seguir siendo útiles. Muchos se preguntan si para tener futuro no habrá que volver al pasado. En todo caso, probablemente hay que recuperar al menos algunas cosas de ese pasado, porque insistir en aplicar los mismos métodos que están conduciendo a la Iglesia al fracaso es darle la razón a Grondelsky y decir que está gobernada por nonagenarios y que en una empresa normal, después de este fracaso, los habrían puesto en la calle. Tirar las cosas por la borda cuando, al menos en parte, han funcionado, es un error gravísimo. No sé si hay que volver al pasado para tener futuro, pero que hay cosas del pasado que funcionaron y que deberían recuperarse, me parece lo más correcto. Sigamos rezando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.